de Salud informa que los dos primeros personas que fueron diagnosticadas con el nuevo coronavirus en Panamá se han recuperado. Además, confirmamos que un paciente el día de ayer salió de la unidad de cuidados intensivos del complejo de la Caja del Seguro Social y se encuentra en franca recuperación en la sala de hospitalización. Y además tenemos dos pacientes, uno en Veraguas y el otro en la capital, que se le están retirando las máquinas de asistencia respiratoria artificial y están mostrando una notable mejoría. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, en coordinación efectiva, vienen efectuando una serie de medidas para ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Reiteramos que aumentar la capacidad del sistema sanitario no es la mejor alternativa. La mejor alternativa para resolver cualquier crisis sanitaria y particularmente una pandemia como esta, en donde en el mundo miles de personas, más de 20.000 personas han perdido la vida, es quedándote en casa. Quiero aprovechar la oportunidad para señalar que estamos poniendo en el sistema sanitario la capacidad de 132 camas adicionales, que incluye camas en el San Miguel Arcángel, en el Hospital Nicolás Solano y 130 camas adicionales en el Luis Chicho Faber. Además, para fortalecer la capacidad de respuesta, de protección, en el tema de poder tener los equipos básicos de protección particularmente para los servidores del sistema sanitario, que son los más afectados por la exposición que tienen. Estamos en las últimas 2 días estableciendo sistemas de distribución y de monitoreo de los abastecimientos, y por eso también le pedimos a los directores médicos y a los administrativos estar pendiente de estos abastecimientos, porque la vida de los nuevos héroes que tenemos en el país en una situación tan crítica como son los trabajadores sanitarios, que no solamente son los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los farmacéuticos, también lo son aquellos que se dedican, todos los técnicos de urgencias médicas que se dedican a trasladar los pacientes en cuidados críticos, como también tengo que reconocer el apoyo administrativo. El Ministerio de Salud, en un enfoque muy preliminar que hemos hecho el día de hoy, de 35 establecimientos que hemos visto en las últimas 72 horas, hemos aplicado 10.000 balboas en multa, poniendo multas básicas en 35 establecimientos. Pero definitivamente esa ya no va a ser la medida del Ministerio de Salud. Nosotros vamos a ampliar el margen de multa, que es lo que se puede hacer por código sanitario, de 50.000 a 100.000 balboas, por lo que le pedimos a la comunidad el cumplimiento de la normativa, porque lo que estamos poniendo en juego son la vida de su familia y de miles de panameños al no cumplir las medidas de mitigación y cumplir la cuarentena de manera adecuada. El día de hoy quiero señalar que tenemos un total de 558 casos positivos, de los cuales el 11% se mantienen hospitalizados y un 87% de ellos tienen un cuadro leve, un 4% tiene un cuadro grave y el 11% muestran un comportamiento clínico de afectación moderada. Para la fecha hemos realizado una cantidad de muestras significativas, de las cuales el 87% han resultado negativas. Es importante señalar que el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social vienen incrementando la capacidad instalada no solamente en el número de camas, sino con el nombramiento de funcionarios. Y esta es una tarea que el Gobierno Nacional de manera responsable viene efectuando, pero ahora falta la medida más importante, que de forma solidaria cada uno de los panameños
y panameñas debemos efectuar, que es quédate en casa. Para ello hemos aplicado una cuarentena para proteger la vida de todos ustedes. Así que no quiero culminar este resumen de informe sin no darle la palabra al director de la Caja del Seguro Social para que presente un breve informe de la situación en esta institución y posteriormente ver el informe de salud pública. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta este momento hemos registrado 30.141 pacientes con enfermedades crónicas que han hecho sus acreditaciones correctamente. Debo agradecerle a la población, ya que solamente hemos tenido que rechazar 100 solicitudes que estaban solicitando medicamentos fuera de lo que corresponde a su historia clínica. Les recordamos que una vez que ustedes completan su solicitud, en unas 48 a 72 horas van a recibir una comunicación de parte de la Caja del Seguro Social para coordinar la entrega de sus medicamentos en sus respectivos hogares. Es muy importante señalarles que esta distribución se está haciendo solamente de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Por otro lado, se han incorporado en la lista de pacientes que tienen derecho a este servicio a los que tienen hemofilia, particularmente porque tienen unos medicamentos que requieren un manejo con ciertas características técnicas. Ellos deben hacer su registro o en el 199 o utilizando receta.css.gov.pa. Próximamente estaremos abriendo este servicio en otras ciudades del país y debo destacar la iniciativa que tomaron en Boquete, donde se abrió un registro para que los pacientes de riesgo mayores de 65 años que requieran su medicación puedan enviar a una persona, a un tercero más joven o con menos riesgo para que pueda retirarlos por ellos. Aquellos empleadores que puedan pagar, háganlo. La Caja del Seguro Social requiere los recursos para poder darle servicio a la población. Agradecemos a esos empleadores responsables que lo están haciendo de manera voluntaria y para ello hemos hecho algunos ajustes, como por ejemplo establecer un horario de atención de 8 de la mañana a 1 p.m. Todas las agencias a nivel nacional están facultadas para cobrar. En caso de que se requiera movilidad, estaremos en capacidad de facilitar un salvoconducto que será una vez al mes por empleador para que puedan cumplir con esta responsabilidad. Y finalmente quiero festejar también el hecho de que después de 20 días de estar luchando por su vida, con el auxilio de un personal realmente heroico en las unidades de cuidados intensivos, particularmente en el complejo hospitalario, salió de la sala a una unidad de menos complejidad un paciente, y pareciera poca cosa, pero no lo es. Es una gran victoria. Y yo por este conducto felicito a los colegas que tienen que ver con este tipo de acciones porque nos llena de esperanzas. Sin embargo, debo decirles que como nación estamos enfocados como estrategia no en que los pacientes salgan de cuidados intensivos, sino que no lleguen allá. Y por ello estamos atravesando una serie de procedimientos y estamos también bajo las directrices del Ministerio de Salud, iniciando tratamiento temprano. Nos sentimos muy contentos con esta posibilidad y queremos decirle que a pesar de todos los esfuerzos del sistema sanitario panameño, usted es el actor más importante. Quédese en casa, cuide a su familia y ciérrele la puerta al virus. Le cedemos la palabra entonces al ministro de Seguridad. Adelante, ministro.
Buenas noches, Panamá. Permiso, señora ministra. La única manera de obtener los resultados esperados es mediante la disciplina colectiva. Eso se logra o se ha de lograr únicamente si los ciudadanos cumplen con las normas establecidas. Para ellos debe ser prudente ante el peligro de contagiar y ser contagiado y así no sufrir las consecuencias. Pueblo panameño, solo te pedimos cumplir con tu deber ciudadano, ya que sin tu apoyo, la ciencia y la ley pondrá más dificultades para frenar esta pandemia. En cumplimiento de los decretos establecidos, informamos que los siguientes resultados en las últimas 24 horas. 465 personas han sido retenidas, de los cuales 417 personas son adultas y siguen en aumento los menores de edad. Subimos a 48 personas en un día durante el toque de queda. Las provincias que siguen marcando en incumplimiento son Panamá, Chiriquí, Colón y Bocas del Toro. La Fuerza Pública de Panamá está instituida para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, por lo que exhortamos a la población al fiel cumplimiento de las disposiciones legales establecidas, las cuales como objetivo proteger a los ciudadanos nacionales y extranjeros que se encuentran en territorio nacional. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para pedirle, ministro de Seguridad, que si bien es cierto, hoy es el primer día de implementación de la cuarentena total, el día de mañana yo espero que se apliquen operativos más férreos para el cumplimiento de las disposiciones, porque aquí se trata de salvar vidas. Y la única forma de salvar vidas es cumplir con lo que es lo establecido en el decreto ejecutivo 507, y nosotros no podemos estar dando salvoconductos a personas que no lo ameritan, ni mucho menos mantener instituciones con el número de funcionarios en la misma cantidad. Cada uno de los ministerios e instituciones tienen que tomar la medida de minimizar el personal básico que tienen en cada una de sus instituciones, porque esta es una medida que definitivamente han sido aplicadas de experiencias internacionales y que ha dado grandes resultados, pero que no lo vamos a ver de un día a otro. Se van a ver por lo menos en 15 días. Por eso la importancia que se aplique de manera adecuada y que se pueda desarrollar con la responsabilidad de cada uno de los panameños en este país. Quiero aprovechar la oportunidad para que muy rápidamente, doctora Lourdes, pueda presentar el comportamiento y permitirle a los medios de comunicación cumplir con el tiempo básico que tenemos para concretar esta entrevista, dado de que nosotros también tenemos que cumplir con las normativas que establece la Gaceta Oficial del 24 de marzo del 2020. Equipo Panamá, buenas tardes. Hoy 25 de marzo tenemos un total de 558 casos acumulados, 115 nuevos casos que nos permiten llegar a ese contacto, a ese caso positivo y poder monitorearlo, poder aislarlo y cortar esa cadena de propagación. Los casos nuevos nos ayudan a cortar esa cadena de transmisión, pero es importante que se queden en casa. En aislamiento domiciliario tenemos 484 casos con sintomatología leve, 66 casos hospitalizados, de los cuales 20, el 4%, corresponden a unidades de cuidados intensivos, con los cuales al momento se encuentran estables,
Y en sala tenemos 46 casos, 8 defunciones, nos mantenemos en las mismas cifras de defunciones. Y esto, la esperanza que todos los panameños tenemos y la felicidad de ver 2 recuperados, como lo decía la señora ministra, uno que estuvo en sala, otro que estuvo en monitoreo en su casa. Son recuperados que ya hemos podido decir están libres del virus porque se les hizo su segunda muestra y salieron negativas. Eso es una buena noticia, además de los pacientes que han tenido un gran avance en las unidades de cuidados intensivos con mejoría franca y el paciente que ya salió a sala intermedia. El número de muestras, nos encontramos haciendo una gran cantidad de muestras para precisamente llegar a esos contactos que necesitamos, a esos casos confirmados, siendo el 13% las muestras positivas y un 87% negativas. Aquí tenemos una comparación entre el número de casos y las defunciones. Podemos ver que entre las edades de 20 a 59 años tenemos 432 casos confirmados. Y allí tenemos una defunción para el grupo de 20 a 39 años y otra para el grupo de 40 a 59 años. Es importante ver que a pesar de que allí está esa pequeña porción en la gráfica, tenemos que hay 3 defunciones en los mayores de 80 años. Es importante que sepamos que a pesar de que el mayor número de defunciones están en los 80 años, hay defunciones en todos los grupos de edades, por lo cual tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. Los menores de 20 años tienen que darse cuenta que tienen a sus mamás, a sus papás y a sus abuelos que están en esta etapa en que tenemos que cuidarlos, tenemos que hacerlos que se queden en casa y sigan las indicaciones. En cuanto al número de casos por región de salud, se mantienen las regiones de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Norte, San Miguelito, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Este, Herrera y tenemos un caso del área de Gunayala. En cuanto a la línea 169, hemos recibido 5.281 llamadas, de las cuales han sido contestadas 5.063 y continúan las llamadas falsas. Hemos tenido 94. Por favor, hacemos un llamado a esa conciencia ciudadana. Necesitamos esa línea para los casos que verdaderamente tenemos que atender. Y recuerden que los están monitoreando y no es relajo, se les va a penalizar. En cuanto a la doctora Rosa, la respuesta operativa del sistema de salud automática ha tenido un total de 29.041 atenciones y en el día de hoy la doctora Rosa ha podido dar respuesta a 1.830 personas que ha podido canalizar hacia un médico o hacia la atención directa que haya que ir a hacerles visita en casa o darle algún tipo de seguimiento. Si quieres conversar con ella, visita la página web rosa.innovacion.gov.pa, Panamá,
quédate en casa, protege a tu familia y sigue las indicaciones que estamos dando. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Moreno. Vamos a pasar al proceso de preguntas y respuestas. En primera instancia, Alejandra Rodríguez, de Telemundo Internacional. Adelante, Alejandra. Buenas noches a las autoridades de la mesa. Con respecto al crucero que se dirige a Panamá, que viene de Perú, a estas alturas está ya por Ecuador, en el lado Pacífico, que tiene 48 pasajeros con síntomas de gripe, se les va a prestar un apoyo para realizar las pruebas, tomando en cuenta que en el crucero no hay cómo realizar descartes de COVID. ¿Tiene pensado que este crucero cruce el Canal de Panamá? ¿Cuáles son los protocolos que va a hacer el MINSA, la ACP, la Autoridad Marítima para atender este caso? En efecto, nosotros hemos tenido comunicación con el administrador del canal y con el ministro, y nosotros le hemos dado las instrucciones que todo buque, transporte que venga por vía marítima, si cumple con lo básico que significa presentar la lista de personas afectadas y tenemos la sospecha que vengan personas con problemas respiratorios, no deben estar desembarcando en el país. Definitivamente esa es la instrucción que el Ministerio de Salud ha dado. Todos aquellos que requieran de alguna manera requerir gasolina, todo lo que es municiones, alimentación, nosotros no podemos evitar que el canal siga funcionando y son temas de evitar que temas se conviertan en temas de humanismo que no las estemos dando, pero cuando ya tenemos reportes de problemas respiratorios por la protección y principio precautorio, estamos dando la recomendación, cada caso que sea valorado y comunicado al Ministerio de Salud para que tomamos la decisión con los epidemiólogos y los expertos de esta institución. Seguimos con Irma Planés de Foco. Adelante, Irma, buenas tardes. Buenas noches a la mesa. Por favor, si nos pudieran indicar con cifras exactas la cantidad de respiradores y de camas que se encuentran disponibles en el sistema de salud. Camas tanto generales como de cuidados intensivos. Y también nos gustaría saber, con los datos que tienen, para qué fecha calculan ustedes que será el pico de casos en Panamá y cuál va a ser la cantidad de contagiados en ese pico. En relación al número de ventiladores, yo le daría la oportunidad al doctor Julio Sandoval, que nos ha estado acompañando y todo en este proceso. Nosotros no solamente tenemos una cantidad de ventiladores en existencia, sino que también el Ministerio de Salud en este momento viene haciendo la adquisición de más de 100 ventiladores en este momento, y además la fecha en que hay modelos teóricos, nosotros tenemos que compararnos como país y no podemos estar efectuando predicciones en relación con el comportamiento de otros países, pero sí es importante que si nos quedamos en casa, el incremento de casos que se puedan presentar, se pueda aplanar la curva de tal manera que con seguridad podamos reducir el impacto que ésta pueda tener en el sistema sanitario. Buenas noches. En todo el territorio nacional se cuenta con aproximadamente unas 350 camas para las unidades de cuidado intensivo y semi-intensivo. Esto sumando tanto las camas a nivel público como privado. Ventiladores mecánicos, en este momento la encuesta nacional que hemos hecho es alrededor de 500. Sin embargo, hemos aumentado la capacidad instalada tanto pública como privada con adquisición de 100 ventiladores mecánicos que en estos momentos están llegando al país y están siendo distribuidos en todo el territorio nacional, más los 100 ventiladores que tendremos en el hospital modular, que en 4 semanas estará listo. Con esto podemos garantizar la atención de toda la población. El pico máximo de tu pregunta en cuanto a hospitalizaciones puede ser entre 2 a 3 semanas, pero es variable y nos estamos preparando y anticipando para esa situación. Efectivamente, los modelos predictivos indican variaciones que se puedan tener, y sobre todo si nosotros logramos cumplir esta medida de cuarentena total,
se puede modificar cualquier predicción que se pueda tener. Por eso la importancia que tomemos conciencia, y ya no se trata de pedirle un favor a la población, se trata de un deber como ciudadanos de asumir una responsabilidad de cuidar a sus familias y a todos sus vecinos y a la sociedad panameña, porque hay suficiente evidencia internacional que indica que esta es la mejor medida para reducir la propagación del virus. Pasamos a contestar las preguntas que nos han llegado a través del hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA a través de la red social Twitter. En primera instancia, Ana Quesada pregunta: quienes tenemos enfermedades crónicas, ya hemos hecho el pedido de medicamentos a través de la página correspondiente de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo y cuándo nos van a traer los medicamentos a casa? Doctor Lau. Hemos indicado que una vez que se ha hecho el registro, en 48 a 72 horas deben recibir una llamada confirmando que ha sido dado de alta con un número, un código que se le va a dar, y ahí le van a indicar cuándo van a recibir sus medicamentos en casa, el cual se llevará a través del sistema de distribución a domicilio de unos señores que irán debidamente identificados en moto a dejarle eso en su domicilio. Muy bien. Ahora a través también del hashtag Yo Me Informo PMA, Roberto Lucero Núñez pregunta: ¿qué medida se va a tomar con las financieras que no se han pronunciado sobre las deudas que tienen los panameños en estas entidades financieras más pequeñas que los bancos? Yo le solicitaría al ministro de Comercio que nos diera alguna observación de este tipo de intervenciones desde el punto de vista económico, dado que tiene mayor expertise en este tema. Buenas noches, gracias ministra. En efecto, nosotros nos hemos reunido con las financieras explicándoles la necesidad. Necesitamos ser solidarios. Muchos de ellos ya se han comunicado con sus clientes y les han suspendido el pago de la letra mensual, algunos por un mes y otros hasta por 90 días. Nosotros invitamos a que las que no lo han hecho se sumen a esto, porque esta medida demuestra solidaridad. Asimismo, los bancos han tomado la misma iniciativa y las microfinancieras también. De manera que todos en este momento tenemos que unirnos. Yo también quisiera aprovechar la pregunta para también aclarar el tema de los salvoconductos. Hoy estuvimos reunidos con el ministro de Seguridad, validando la información, y queremos comunicar que la página de salvoconductos que fue creada por la AIG en estos momentos está siendo terminada en cuanto a los nuevos decretos. Por lo tanto, el día de hoy y en adelante se va a usar la carta de salvoconductos que están emitiendo las empresas, así como el carnet que ellas emiten y la cédula. Los que ya pudieron sacar su salvoconducto de la página web también sirve. Es importante tener eso claro. También es importante aclarar que los supermercados, los bancos y las farmacias se han adaptado al nuevo horario que rige a raíz del decreto 507. Muchas gracias. Proseguimos ahora con Jenny Anensen de Telemetro Reporta. Muy buenas noches a todos. Mi pregunta va en torno precisamente a ese equipamiento. ¿Ustedes se sienten tranquilos con esos nuevos respiradores que están en ese trámite de llegar a Panamá? Y es por ese comportamiento que se ha dado. La tendencia en el mundo es que no hay suficiente respirador. Y en una declaración hace pocos días el señor Sandoval había dicho que había 50 respiradores en Panamá. Ahora aparece que serán 500 aproximadamente. Lo otro es, la Organización Mundial de la Salud ha señalado puntualmente que la cuarentena no es suficiente para poder parar ese crecimiento del coronavirus, que es solamente un método de defensa, que es importante masificar las pruebas. Han contemplado aumentar las pruebas y sobre todo el tiempo, porque no se está identificando a las personas que han sido contacto, porque no se les está diagnosticando.
En Corea del Sur se aplica una prueba rápida. Panamá está también trabajando en la línea de poder ampliar masivamente, porque vimos un descenso hace un par de días, en cuanto a también hacerle prueba a todos los contactos de las personas que salen positivos, porque no se están haciendo. Primero quisiera señalar que quedarse en casa ha sido el mensaje precisamente del día de hoy del director de la OMS, que es la ventana de oportunidad para salvar vidas. Pero no es la única estrategia. Es una serie de estrategias que todas ellas reducen el impacto de la propagación del virus, y en ese sentido a mí me gustaría que el representante de la Organización Panamericana de la Salud hiciera una mayor enunciados en relación al tema, porque definitivamente no es una sola medida la que va a reducir el impacto en el país. Y en el tema de ventiladores, muy rápidamente le voy a decir, ningún país está preparado totalmente para una pandemia. Panamá viene haciendo grandes esfuerzos para adquirir equipos, y de ello también tengo que incluir que la Cámara de Comercio y la Universidad Tecnológica también está haciendo estudios para poder incluso hacer equipos de alto flujo de oxígeno de producción nacional para poder darle la respuesta al sistema sanitario, porque en la medida que en otros países requieran su propia producción, van a limitar la exportación para otros lugares. Muchas gracias, señora ministra. Créanme que si tuviéramos una sola intervención que fuera 100% efectiva, ya la estaríamos aplicando en todo el mundo. Pero no es esa la situación. Lo que se hace es conjugar acciones. Unas van dirigidas a hacer más lenta la propagación y el contagio, y eso le da un respiro a los servicios de salud. Eso nos permite que las unidades de cuidados intensivos no se saturen. Eso nos permite que el recurso humano, médicos, enfermeras y todo el resto de personal alrededor de los servicios no se agote. Pero más que cuántos respiradores, que les puedo decir que Panamá está muy bien preparado y está tomando medidas por si nuestra situación sufre escaladas. Para eso sirven los escenarios también. A mí en lo personal me preocupa cuántos ciudadanos no están acatando la cuarentena total. ¿Cuánta gente vemos circulando en las calles hoy potencialmente infectados, potencialmente contagiantes? Y a pesar de todo lo que se sabe hoy, con la información de lo que ocurre en el mundo, con las medidas que está tomando este gobierno y este país, que es un solo bloque atacando un virus, todavía tenemos una buena parte de la ciudadanía que está desconociendo todas estas indicaciones. Esa es la parte que más nos preocupa, porque si no controlamos ahí, no va a haber número de respiradores ni de unidades de cuidados intensivos suficiente. Vean ustedes experiencias de Europa, cómo los países que sí han entrado en esta cuarentena total han logrado bajar la presión sobre los servicios de salud, y por ende el número de muertos disminuye. Y ese es el único objetivo, bajar la mortalidad. Gracias. Seguimos con Ciria Miranda de TVN Noticias. Muy buenas noches. Primero que todo, señora ministra, también al director de la Caja de Seguro Social, ¿cuánto personal de salud a nivel nacional se ha visto afectado con el coronavirus? ¿Cuál es la condición? ¿Y qué pasa con los centros de salud donde se han visto afectados? Y por parte del Ministerio de Seguridad. En Panamá Compra se publicó que el Ministerio de Seguridad busca comprar $7.1 millones en municiones, y se justificó que se hizo en medio del estado de emergencia nacional. Adicional, se van a adquirir granadas lacrimógenas, gas irritante por 4 millones más. Si nos puede explicar en qué se justifica esto, cuáles fueron las razones para esta adquisición. Gracias. Va a contestar el tema de la compra, de adquisición, yo le digo de los recursos humanos. Sí. Sí, buenas tardes. Como lo dijo
la señora periodista, el Estado panameño tiene que prepararse en cuanto a orden público y tomar todas las medidas de ley y orden. De ley y orden, porque tiene que haber orden y estar preparado para casos de contingencia que se den en el país. Hacia algunos años no se hacen estas compras y nosotros como país debemos ser responsables para mantener el normal funcionamiento del país. Y sí confirmo que nos estamos preparando para cualquier situación y afrontarla con responsabilidad. En relación a la respuesta de personas, trabajadores sanitarios afectados, podríamos decirte que hay varias decenas de pacientes que son del sistema sanitario que por algunas circunstancias tuvieron contacto con el virus. Pero lo más importante de esto es que ninguno de ellos se encuentra en este momento en condición crítica por lo que respecta al Ministerio de Salud. Tenemos otros funcionarios que por las actividades que realizan fuera de su actividad profesional tuvieron contacto con el virus y los dos que han estado en cuidados intensivos y que una de ellas falleció estaba relacionado con padecimientos crónicos. El mensaje para nosotros muy importante es que los trabajadores sanitarios en este momento y siempre en cualquier organización de sistema público y componente administrativo son la clave más importante y el recurso más importante de cualquier organización. Por lo tanto, hemos incrementado la dotación de insumos para su protección personal, pero además de ello estamos haciendo una serie de evaluaciones, un tamizaje en las distintas instalaciones para verificar que cuenten con todos los recursos necesarios para evitar que se contagien, pero también es lo importante que cumplan con los protocolos. Tienen que tener los recursos, pero también hay que cumplir con los protocolos para evitar los contagios correspondientes. Seguimos entonces con Rodrigo Lecky de CERTV. Así, buenas noches, ministra. Buenas noches a todas las autoridades que se encuentran en la mesa principal, a toda la población panameña que está muy pendiente con el tema del coronavirus y estas medidas que ustedes están implementando. La pregunta puntual sería para la ministra de Salud. Ministra, ¿se han habilitado o se pretende habilitar algunos hoteles del país para llevar casos que resulten positivos del coronavirus? La pregunta puntual es, ¿qué casos serían llevados a estos hoteles? ¿Cuál sería esta capacidad y por qué se toma esta decisión? La otra pregunta rápida sería es que China hizo una entrega al país. ¿Cuándo llegan esos insumos médicos y cómo serán distribuidos y serán llevados también estos insumos al interior del país, a los nosocomios? Sí, en primero plantearle que de hecho ya nosotros tenemos las asignaciones de personas COVID positivo en un hotel de la localidad y ellos han sido tomados en función de que hemos estado observando unos estudios internacionales que nos permite que cuando algunos de ellos tengan problemas de fiebre, todos podemos tener un mejor seguimiento que tenerlos en casa. Por lo tanto, en las próximas 2 días esperamos, con el tamizaje que estamos efectuando, la evaluación de una serie de variables, por lo menos tener 200 para poderlo monitorear y decidir si alguno de ellos necesita tratamiento. Y esa es la intervención que hemos decidido efectuar. En relación a las 5.000 mascarillas que hemos recibido de China y hoy he sido notificada que también México nos va a hacer una donación de 20.000 mascarillas adicionales. Cada vez que nosotros tenemos donaciones y lo compramos, definitivamente que no se quedan en el área metropolitana. El día de ayer tuvimos un operativo muy importante en la comarca Nove Buglé y vamos a tener mañana en Gunayala la distribución adicional. Esta es la 3ª vez que llevamos insumos para que ellos tengan una continuidad en el abastecimiento que para nosotros es sumamente importante.
Tenemos más preguntas que nos han llegado, esta vez a nuestra cuenta en redes sociales, Yo Me Informo PMA. En esta ocasión, Omar Poveda pregunta, mi hijo de 6 años tiene autismo, no habla, no entiende lo que se le dice y tiene 18 días ya en cuarentena total. ¿Habrá algún plan especial para dejar a niños en condición especial salir al menos 1 hora al día a caminar fuera de los apartamentos? Definitivamente cada caso en particular puede tener ajuste y este es un caso especial, sobre todo en el tema de la interacción social y cómo ello puede afectar de alguna manera su comportamiento y su neurodesarrollo. Definitivamente para eso tenían en disposición el número 169 del Ministerio de Salud y con este apoyo de tecnología de Rosa podríamos hacer algunos ajustes particulares, pero definitivamente tendría que ser con la protección correspondiente. Ahora también tendría que decir que con 18 días habría que replantearse si tiene el criterio de mantenerse en observación viendo la evolución clínica. Así que lo invito a que llame al 169 o que nos haga llegar la información al correo del Ministerio de Salud para que nosotros le demos el asesoramiento necesario. Seguimos con más preguntas que nos llegan a nuestra hashtag Yo Me Informo PMA. En este caso, Marjoret Arosemena nos pregunta, ¿los síntomas aparecen todos juntos o pueden presentarse progresivamente o tener unos y los otros no? Yo le tengo que decir que aquí en Panamá está prevaleciendo todo el tema que es la fiebre y la tos persistente, pero la evolución del cuadro clínico es diferente en cada persona, pero para eso nosotros tenemos los clínicos que nos acompañan, así que le pediría a Xavier que diera mayor información, porque estas ruedas de prensa precisamente son para eso, así que Xavier, de manera sucinta, te solicitaría que agregaras algunos datos más, porque nosotros tenemos que cumplir con la cuarentena. Sí, con respecto a tu pregunta, los síntomas son variables de acuerdo a la edad del sujeto afectado, ¿no? En niños y en adultos a veces hay diferencias importantes, ¿no? Entonces, inicialmente los síntomas pueden ser banales, dolor de garganta, congestión nasal, diarrea, malestar general, y después de algunos días se puede instalar entonces la fiebre, la tos y posteriormente la dificultad respiratoria en estos sujetos que van a tener un cuadro de mayor gravedad. Pero depende mucho de la edad y depende mucho también de la cantidad de virus que ha sido inhalada por el sujeto que se infectó. Con esta pregunta cerramos la rueda de prensa, pero sobre todo con un mensaje: quédate en casa, ama a tu familia, ama a este país, porque todos los trabajadores sanitarios estamos dando una milla extra por ustedes. Nosotros necesitamos que ustedes también se sumen a esta gran cruzada para que en Panamá el impacto del coronavirus sea el menor, pero dependemos de ti. Quédate en casa. A todos los invitados.